llegas a Las Terrenas, no puedes omitir este lugar. Es uno de los lugares más conocidos en República Dominicana y es precioso. Es una verdadera aventura. ¡Vamos! Saludos amigos, bienvenidos en mi canal, bienvenidos en mi cocina. Vamos a pasar este día juntos. Les llevo al lugar que es súper importante para el turismo dominicano. Quiero hablar un poquito sobre cosas que yo echaba de menos al estar afuera de República Dominicana, pero primero tenemos que tomar un cafecito. Mira, por aquí ya tengo cafecito listo. Lo más importante, entonces, leche. Ahora podemos empezar. No sé si ustedes tienen así mismo. Sin cafecito yo no puedo empezar el día. Déjame saber en los comentarios. Estoy lista para mostrarles el lugar número 1. Y voy a verificar nuevo traje de baño y nueva cámara también. Estoy muy emocionada y vamos a ver qué ustedes van a pensar sobre forma de vlogs así y mi nuevo traje de baño. La ruta de Las Terrenas a mi destino es como 20-30 minutos viaje en el carro. Todavía tengo como 15 minutos a mi destino. Ustedes van a ver dónde voy, quizá algunos ya saben. Llegamos de Las Terrenas a nuestro destino de hoy, entonces a la Cascada El Limón. Pues al inicio del sendero a Cascada El Limón, porque Cascada El Limón está retirada como 20 minutos de acá. Es el lugar también donde se entra, elige el caballo y de aquí se empieza el sendero, tenemos que seguir allá. Yo voy a pie, entramos al sendero hacia Cascada El Limón. Aquí se empieza la ruta donde entran ya los caballos, entonces por ahora es bastante tranquilo porque aquí los grupos grandes llegan después de las 2. Por ahora el sendero es casi solamente para mí. Podemos aprovechar 100% este lugar y la naturaleza de Samaná. Conmigo el señor dueño del lugar donde encontramos ahora. Rancho Limón Aventura. ¿Desde cuándo funciona este lugar? Bueno, hace 17 años estamos instalados aquí. ¿Y cuándo hay la temporada alta, cuando viene más gente? Bueno, cuando viene la temporada de ballena, bueno, en temporada hasta aquí llega más o menos 150 y 200 personas. ¿La gente prefiere ir a pie a Cascada o mayormente prefieren ir en caballo porque eso es como aventura? Sí, la mayoría de personas mayoría van a caballo, un 5% que van a pie. ¿Tiene WhatsApp por si acaso si alguien quiere reservar? Sí, yo tengo WhatsApp, 829-592-4860. Don Héctor sí. Está por aquí, si alguien quiere puede reservar una aventura en un caballo o llegar aquí a pie y luego volver para comer algo típico dominicano. Exactamente. La ruta hacia Salto El Limón dura como 20-30 minutos dependiendo de tu forma. Lo que pasa, hace unos años eso fue un poquito más largo porque no había la ruta en una forma así. Ellos, pues Ministerio del Medio Ambiente lo cambió el año pasado, creo. Por ahora se camina mucho más fácil. Ya he ido a Salto El Limón y a decir verdad, hoy es mi... A decir verdad, no sé cuántas veces ya he ido, porque la primera vez he ido aquí en 2020 durante mi primer viaje a República Dominicana y luego con mis amigos tuve que llegar aquí para mostrarles este lindísimo lugar en Península Samaná. Hoy creo es como sexta vez o séptima vez. ¿Y ustedes cuántas veces han ido a Salto El Limón? Al principio de este video dije que quiero también hablar un poquito sobre mi experiencia y sobre las cosas que yo echaba de menos al estar afuera de República Dominicana, y al andar así ya sé que primera cosa que debo mencionar es una bien fría de República Dominicana. Aquí puedes salir de la casa, caminar y luego encontras un lugar donde puedes tomar una bien fría, algo que puede rehidratar tu cuerpo para sentirse mejor.
Y en otros países eso no es tan fácil. A menudo hay que ir al restaurante o al bar para tomar una cervecita. Aquí en República Dominicana no hay ningún problema. Ustedes tienen que entenderme bien. Primera cosa, me gusta mucho probar diferentes cervezas y especialmente cuando hace tanto calor, es excelente tomar una cervecita pequeña para refrescarse. Antes eso no se veía tanto, que la gente caminaba por aquí y cada año me parece que más gente anda en vez de montar un caballo. Mira, mira, aquí hay tortugas. No sabía que por aquí se pueden encontrar tortugas. Para llegar a Cascada El Limón no hay solamente una ruta, sino hay varias. Pues aquí nos acercamos a la segunda ruta que se llama Sendero Franklin. Es la ruta alternativa un poquito más larga, pero también les llevará hacia el Salto. Aquí hay también el Sendero Arroyo Surdido y Manzana. Todos esos senderos se empiezan en la carretera Las Terrenas del Limón y se finalizan en nuestro destino. Pero yo sigo recto porque allá hay camino hacia nuestro destino. Cascada El Limón no es la única cascada que se encuentra en esta zona. No sé si será posible entrar a otra cascada, pero vamos, tenemos que verificarlo. Aquí con cuidado, porque ya por aquí no hay una ruta bien hecha, sino es más rústica. Hay bastante lodo después de las lluvias, por supuesto es más difícil. Amigos, tenemos suerte porque estoy por aquí la única y vamos. Quiero presentarles la cascada pequeña. Mira a esta belleza. A la cascada pequeña vamos a volver, pero primero mejor es ir a Salto El Limón antes de los tours más grandes. La segunda cosa que yo eché de menos muchísimo, los colmados. Después de vivir tanto tiempo en República Dominicana, ya pensé que los colmados son populares, comunes en toda América Latina. Y imagínate que no. Eso es algo gracioso porque yo no hago las compras en los colmados a menudo como cada día, sino a veces cuando yo camino, cuando estoy afuera de la casa, estoy en un paseíto, hago las compras pequeñas como algo para tomar. Y a decir verdad, ya estoy acostumbrada de caminar, entrar a un colmado, comprar algo, volver a mi camino. Eso es algo esencial de República Dominicana que me encanta. Imagínate en los países que yo he visitado últimamente, no había tantos colmados. Fíjate qué bonito está en la ruta entera. Mira este color del agua. Es maravilloso. Ya nos acercamos a punto donde hay que comprar los boletos. Eso es lugar donde ya no entran los caballos. Los caballos dejan la gente allá como 20 metros de aquí y el resto de la ruta hay que hacer con sus propios pies. Hola. Buenas. Hola. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted? Excelente. 2 entradas hoy, por favor. ¿Mucha gente o todavía creo no? Estamos en temporada baja. La entrada cuesta solamente 100 pesitos y recibes un brazalete. Entramos a la última sección de la ruta. Aquí hay escaleras, entonces si alguien necesita más tiempo, hay bastante lugar para esperar, para dar tiempo. Hola. No sé si ustedes han ido aquí antes, pero la ruta se cambió muchísimo. Empezando con el sendero, finalizando a las brazaletes y el precio. Antes había más lodo. El precio del brazalete era como 50 pesos dominicanos.
ahora es 100 pesos y ahora los boletos tienen forma de brazaletes. Antes eso era como un carnet nada más. Ahora nos acercamos al destino final. Bienvenidos a Salto el Limón en Península Samana. Este lindísimo salto tiene unos 40-50 metros de altura. Ay, y la brisa con un poquito del agua es excelente después de caminata así. Ay. Ahora tiempo de bañarse después de esta caminata. Ya tengo por aquí GoPro porque no puedo llevar la cámara que tengo por aquí. Vamos a bañarse. Salto el Limón, lugar que ustedes no pueden omitir al llegar a Las Terrenas. La cascada tiene unos 40-50 metros de altura y el agua muy refrescante después de caminata hacia Salto. Nada más, nos bañamos. Ya estoy después de un ratito en este bonito charco en Salto el Limón y como ustedes pueden ver llegó un montón de la gente y la verdad es que ahora es tiempo más difícil de hacer una foto sin gente. Cuando llegué no había tantas personas, ahora hay que buscar un pequeñito espacio solamente para hacer una foto o video. Mira qué bonito está por aquí. Por fin encontré un poquito de espacio solamente para mí, para mostrarles la cascada con toda su belleza. Pero imagínate, eso es solamente el inicio. Ok, la cascada del Limón es más grande, pero más abajo hay otra cascada. Vamos a verla también. ¿Ustedes saben por qué vale la pena hacer su propio tour privado aquí? Porque puedes estar aquí cuánto tiempo quieres. Además, ahora veo que no hay casi nadie cerca de la cascada. Aquí con cuidado. Y por aquí hay la segunda parte de la cascada El Limón. Mira qué bella. Aquí es mucho más tranquilo. También se puede bañar y el agua es un poquito más fresca. La gente llega aquí para compartir tiempo con su familia y los amigos. Y allá, mira, mira, mira. Allá arriba hay otro sendero que también les lleva hacia Cascada El Limón, sino del otro lado. Ahora detrás de mí se encuentra la cascada y mira qué bella es. Amigos, por aquí tengo la cámara con que grabo este vlog y como ustedes pueden ver es mucho más grande que mi cámara que siempre usaba. Por aquí tengo el body de Lumix Panasonic y tengo este lente de 24-70, pero tengo también el segundo lens 16-35. Espero que a ustedes les gustará los videos de esta cámara y también mi nuevo traje de baño. Todavía espero a una pantalla que me ayudará a ver mi cara durante grabaciones. De otras cosas que también echaba de menos al estar afuera de República Dominicana, sin duda alguna, conocer nueva gente. Y eso es algo súper gracioso si alguien conoce a mí personalmente. Ya estoy acostumbrada de conocer nueva gente, nuevos amigos, entonces me hacía falta que la gente no es tan abierta como en República Dominicana, que todos pueden decirte la historia de su vida entera en un colmado solamente al hacer las compras. Y recuerda, lleva contigo tu basura, eso no cuesta nada. Y cada vez llegan nuevos grupos y como ustedes pueden ver ahora, hay otra gente que antes llegan
salen, llegan, salen. Ustedes tienen que encontrar un momento sin gente. Es mejor, por ejemplo, esperar ir abajo para bañarse allá y luego volver para tomar unas fotos. De este bonito lugar quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Ya salgo de este lugar, pero como pueden ver, llega más gente. Sí, entonces yo tuve suerte al llegar aquí, tomé unas fotos, no con tanta gente. Entonces ahora me espera mostrarles también la cascada pequeña y qué se puede comprar por aquí. Ya salí de la cascada, ya escalé todas las escaleras y podemos ver qué se puede comprar por aquí, cerca del lugar donde se compran las entradas. Vamos. Aquí veo también que se puede comprar los cigarros. Y lo más importante, lo más esencial en la República Dominicana, entonces la piedra de este país, Larimar. Esa es la piedra nacional. Sí. Larimar. Aquí tenemos todo tipo de vidrio. Plata, Larimar, también tenemos ámbar y así por el estilo. Esa es la piedra en bruto. Pues hay de todo tipo, hay collares, aretes, brazaletes, todo. Y también imanes. Otra cosa súper importante, creo, es la madera, cosas de la madera. ¿Me puede decir qué tipo de madera es? Tenemos aquí Guayacán, Guayacán, que es una ok. madera dominicana. Muy bien. La cultura taína. ¿Sí? Y también la caoba, que es esta. Ay, es más también oscura, veo. Sí, Ok. caoba dominicana. También es posible comprar algo para tomar si alguien llega aquí sin agua. No hay ningún problema aquí, se puede comprar de todo. No tengas miedo de tener sed en este lugar. Yo todavía en el traje de baño porque les prometí que vamos a la cascada pequeña. Llegamos a la parada de los caballos. Aquí todos dejan su medio de transporte y el resto de la ruta caminan a pie. Qué tranquilo. Si ustedes quieren llegar a la cascada pequeña, busquen la señal diciendo cascada pequeña. De este lugar hay solamente unos pasos hacia la cascada. Qué chévere es y es súper tranquilo. Aquí no hay nadie, puedo decir, estoy solamente yo y eso es chéverísimo. ...20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta y ya estoy en el lugar donde se empieza toda la caminata hacia Salto el Limón. Y no apagues este video porque todavía tengo un lugar que quiero mostrar a ustedes. Entonces, vamos. Amigos, antes de llegar a nuestro destino hay que comprar algo para tomar, entonces tenemos por aquí un colmado, vamos. Buenas tardes. Saludos. ¿Qué tiene para tomar? Por aquí agua, refrescos. Agua arriba. ¿Cuántas? Una botella. ¿Y me puede decir si tiene este jugo de rica sin azúcar añadido? Ok. Sin azúcar. Ajá. 110 pesos. Mira, aquí se puede comprar casi de todo. Algo para tomar, frío, la comida y otros artículos que se usa para cocinar o comer. Llegamos a la próxima destinación de hoy que quería mostrar a ustedes porque es un lugar bellísimo. Por aquí hay un parqueo público donde ustedes pueden parquear su vehículo. Lo que nos interesa más tenemos por allá, entonces la playa. Pero antes de entrar a la playa tengo que comer algo porque ya tengo hambre. Elegí pechuga a la plancha por 550 pesos dominicanos con tostones. Señor prepara por aquí la comida justo antes de servir a los clientes. Y ya, listo. Si ustedes visitan Playa Morón, tienen que ir también al restaurante Los Tres Amigos para comer la comida típica dominicana.
Conmigo, señor Antonio, muchísimas gracias por este ratito de una charla. ¿Desde cuándo funciona este restaurante? Hace más o menos unos 5 años, aquí arriba. Antes lo hacíamos natural en la arena, solamente la parrilla, caldero, un fogón con blog, lo que sea. Todavía veo que ustedes tratan de usar solamente madera, por ejemplo, para que todo sea más típico, Claro. natural. Es que no se puede perder eso, imagínate, estamos en Samaná. Tenemos que tratar de no perder lo cotidiano para que el turista no se nos vaya. ¿Y cómo nació la idea de abrir el restaurante aquí, en Playa Morón? No sé, estábamos sin trabajo y decidimos venir aquí. Siempre venía su gentecita, el sazón fue gustando y estamos aquí todavía. ¿Y de dónde ustedes tienen los ingredientes? ¿Son los ingredientes que vienen de la gente local, por ejemplo, o que vienen de, no sé, afuera de Samaná? No. Normalmente, mira, el plátano, siempre tratamos de por aquí mismo, lo conozco. Mira, normalmente ahí, mira, el plátano. La batata la buscamos siempre por aquí mismo. Vamos cilantro ancho que se da silvestre. Todo es de aquí, todo es súper tradicional dominicano. El pescado lo compramos aquí mismo en la playa, todo. La ubicación exacta del restaurante. Playa Morón, en el Limón. Muchísimas gracias. Ustedes ya saben dónde comer en Playa Morón. Amigos, eso es fabuloso. Tengo por aquí la comida. El señor me puso también algo para que la comida todavía sea caliente y vamos a la playa a comer todo eso. Imagínate, yo pagué por el plato entero 550 pesos dominicanos y por aquí ya no puedo esperar porque el olor es súper bello. Bienvenidos a Playa Morón, una playa bellísima que se encuentra unos 20-30 minutos del centro de Las Terrenas. Taram, tam, 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 tam. Mira, vamos a probar tostones. Me gusta. Todavía es caliente, muy rico. Como ustedes han visto, la señora cortó al frente de la cámara un plátano, entonces tengo algo súper fresco. Mira cuánta carne hay por aquí. Es una porción muy grande. Con esta vista detrás de mí, la comida tiene mejor sabor. Me encanta. La verdad es que el pollo tiene sabor como si fuera hecho con el amor y en la casa. Se nota que el pollo es muy jugoso. El señor usó mucha salsa que fue hecha también con limón y me encanta este sabor. Es el sabor que se puede recibir solamente si alguien usa madera en la plancha. Entonces, buen provecho, amigos. No sé si las mamás de ustedes también dijeron que después de comer no se baña. Mi mamá solía decir así, pero no importa. Vamos a bañarse ahora en esta agua muy linda. Y lo mejor siempre, a mí me gusta mucho viajar en la semana, por eso tengo la playa casi solamente para mí. Y al estar aquí en la playa también tengo que mencionar que eché de menos las playas dominicanas. ¿Y por qué? Otros países también tienen acceso a las playas. Lo que pasa aquí, las playas son siempre abiertas. Hay muchas playas donde no hay casi nadie. Y lo más importante creo es la temperatura. El agua siempre es muy caliente, siempre se puede bañar y hay muchos balnearios que son seguros porque el oleaje no es muy fuerte. Eso es muy importante. ¿Y cuál es la playa favorita de ustedes en República Dominicana? Y la otra cosa que yo echo de menos es la vibra dominicana. Imagínate, al llegar a República Dominicana eso me fastidiaba muchísimo y con el tiempo me acostumbré hasta este momento que cuando yo salgo de República Dominicana me falta algo cuando no hay ruido, cuando no hay música alta afuera en las calles, cuando no hay la gente gritando. Siempre yo estoy pensando que en lugares donde no hay ruido de ese tipo, siempre estoy pensando que
me falta algo y al pensar un ratito más llegó la solución. Me falta el ruido dominicano. Ay, Dios mío, ahora me siento como una milanesa en panko. Estoy ya de nuevo en el centro de Las Terrenas, ya se finalizó esta aventura conmigo. Ustedes tienen que escribirme como siempre qué tal estuvo este video, qué les gustó más, qué ustedes piensan sobre la nueva forma de mis videos con esta cámara. Deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!